Cordial saludo a todos un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En este mismo punto, en 1354, se nos precisa que después de ese momento especial de la liturgia, después de la consagración, que es, celebramos el memorial, que es la anamnesis, después viene lo que se llaman las intercesiones. Dice, en las intercesiones, en la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio, sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Las intercesiones son, pues cuando hay una concelebración, después del acto de la consagración, es el mismo presidente el que ha continuado, ¿no? Así pues, Padre, al celebrar, pero en cuanto que comienza ya a ser un concelebrante o el otro concelebrante, el que recitan partes, ¿no?, de la liturgia eucarística, esas partes que recita un concelebrante y el otro, eso es lo que se llaman las intercesiones. Las intercesiones. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que recoge las intercesiones, qué es lo que dicen. Creo que es hermoso verlo. Bien, las intercesiones nos están uniendo a todo el cuerpo místico de Cristo, a toda la Iglesia terrestre y también a toda la Iglesia triunfante del cielo, también a la Iglesia purgante. Aquí la Iglesia en sus tres niveles, ¿no? La Iglesia que triunfa, que está triunfante en el cielo, la Iglesia que peregrinamos todavía en la tierra, la Iglesia que se purifica en el purgatorio hasta llegar al pleno gozo del encuentro con el Cristo glorioso. Esa Iglesia en esas tres fases se une en esas intercesiones. Por eso, fijaros que por una parte te pedimos que con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, el santo del día, todos los santos, confiamos obtener siempre tu ayuda. Aquí se comienza por traer a colación toda la Iglesia triunfante, recordándonos que esta liturgia no la hacemos únicamente desde aquí, desde nuestra situación de Iglesia peregrina, que esta liturgia se une también a la liturgia que está celebrando la Iglesia en el cielo, todos estos hermanos que están glorificados. Eso es lo primero. A eso unamos también el hecho de que, dice, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, nuestro obispo, etcétera. Bien. Bueno, pues aquí vemos que al mismo tiempo unimos la intercesión de la Iglesia peregrinante y pedimos a Dios que la confirme. Estamos intercediendo. Se intercede desde la Eucaristía por esta Iglesia peregrinante. Se pide en especial por el Papa, por el obispo. Es impresionante la costumbre de la Iglesia de orar por el Papa y por el obispo. Es impresionante. Es un signo primero de comunión. Fijaros, cuando ha habido una herejía en la historia de la Iglesia, una herejía, pues, alguien que rompió en su comunión con la Iglesia, con Roma, como os podéis imaginar, pues una determinada herejía que rompe con Roma, una de las primeras cosas que hace es que en su oración quita esa referencia a tu servidor, el Papa, a tu obispo, tal, claro, eso deja de rezarlo. Porque ellos mismos son conscientes de que al haber roto en su comunión apostólica, lo que hacen es dejan de rezar. En el fondo es casi como dejan de rezar, me refiero, por el Papa y por el obispo. O sea, es una especie de autoexclusión, la de quien deja de rezar en su liturgia, pues por el Papa y por el obispo, una autoexclusión que es bastante significativa, bastante gráfica. Cuando nuestros hermanos separados pues rompieron
la Reforma, etcétera, pues con Roma, no es que Roma les dijese y le prohibimos rezar en sus liturgias, le prohibimos rezar por el Papa y por los obispos. No, eso no se lo prohibieron, pero ellos mismos dejaron de hacerlo. O sea, es decir, curiosamente, cuando falta la comunión de fondo, pues apostólica, claro, pues se deja de rezar por el Papa, se deja de rezar por el obispo, porque uno no se siente en comunión con él. Luego también esa intercesión pública es un signo de comunión, de que estamos insertados, ¿no?, en la Iglesia, en la sucesión apostólica y en la apostolicidad de la Iglesia. Eso es hermoso. Acordaros cómo hay pasajes del Evangelio en los que cuando Pedro estaba en la cárcel, dice el texto del Nuevo Testamento, dice, la Iglesia entera rezaba por Pedro. La Iglesia entera rezaba por él. Y es impresionante ver que toda la Iglesia se une en la oración por el Papa, sabiendo que Dios ha puesto sobre él pues un peso grande, para pastorear y para guiar a su Iglesia. Un peso bastante más grande del que nosotros nos imaginamos, ¿no? Porque pues por pudor y por prudencia, pues la mayor parte de esas cargas que él lleva sobre sus hombros, pues permanecen ocultas, no son manifestadas, ¿no? Nosotros, si supiésemos, ¿no?, si nos pudiésemos asomar a esas cargas que puede conllevar el gobernar la Iglesia entera, nos tomaríamos con mucho más fervor, nos tomaríamos mucho más a pecho pues esa oración por el Papa, por nuestro obispo. Es decir, es otra de las intercesiones. La primera intercesión, por lo tanto, nos pone en unión con la Iglesia triunfante. La segunda nos pone en comunión con esta Iglesia peregrinante. Se pide por todo el orden episcopal, los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Y la siguiente intercesión, bueno, esto depende de cada plegaria eucarística, no es que todas tengan un orden exactamente igual, pero bueno, más o menos. La siguiente intercesión hace referencia a los difuntos. O sea, que es hacer como un signo también de comunión con la Iglesia purgante, la Iglesia que se purifica. La Iglesia pide por sus difuntos, porque forman parte de su familia, y no los abandona, sino que sabe, ¿no?, conforme a nuestra fe católica, que pueden necesitar de nuestra solidaridad, pueden necesitar de ella. Y oramos por ellos. Y la mayor misericordia que podemos tener por alguien, pues no es meramente asistirle en sus necesidades materiales, sino que es llevar el amor a esa persona hasta llevarlo a Dios, hasta llevarlo hasta acompañarle, hasta interceder, para que la salvación haya sido plenamente desarrollada y plenamente apropiada por ese ser querido difunto. Es también justo, ¿no?, es de justicia el que los que hemos recibido la vida física y los que hemos recibido también la vida divina por el bautismo de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores, los que hemos recibido de ellos, ahora también los tomemos a pecho, ¿no?, y seamos apóstoles para también conducirles a ellos a la vida eterna, la vida plena, en el seno de la Santísima Trinidad, en lo que llamamos el cielo de la Iglesia triunfante. Bien, pues es que es de justicia que recibimos de ellos la vida, en un sentido, y nosotros también oremos por ellos, nos unamos a la Eucaristía, rezando por las almas de purgatorio, para también interceder por ellos, para que esa vida que ellos fueron instrumento de Dios para dárnosla a nosotros, ahora ellos también con la intercesión nuestra puedan recibirla en plenitud. Ellos fueron cauce para darnos la vida a nosotros. Ahora seamos nosotros cauce para darles a ellos la vida plena, la purificación que necesitan para gozar de la vida eterna plenamente. Es de justicia, y la Iglesia reza por sus difuntos.
reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Es decir, la Iglesia no se rinde, no da por terminada su tarea, mientras que tenga alguno de sus hijos todavía en peregrinación o en purificación. Todavía estamos de tarea, todavía estamos en combate, no nos damos por dispensados, ¿no?, de seguir, de insistir a tiempo y a destiempo, de orar en toda ocasión. La Iglesia es madre, y fruto y uno de los signos de su maternidad es cómo intercede también por los difuntos. Bueno, por lo tanto, encuadrando un poco las cosas, estamos en la plegaria eucarística que viene después de la consagración en la Santa Misa. Primero viene lo que hemos dicho que es la anamnesis, un recuerdo del memorial que hace presente en nuestra historia de la salvación, y luego comienzan las intercesiones que hace el mismo sacerdote que preside, y si hay concelebrantes, los hacen los concelebrantes. Primera intercesión nos pone en comunión con la Iglesia del cielo, a través de la cual confiamos obtener siempre su ayuda. En segundo lugar, hacemos otra intercesión de comunión y confirmación de la fe y la caridad junto con el Papa y el Obispo, y intercedemos por toda la Iglesia peregrinante. Y en tercer lugar se hace una intercesión por todas las almas de los fieles difuntos. Bien, este es básicamente la estructura que, aunque como digo puede cambiar de una plegaria a otra, puede cambiar algunas fórmulas, pero básicamente podría ser esa. Luego también hay intercesiones propias para situaciones determinadas, ¿no? Pues, por ejemplo, intercesiones particulares que pueden ser elegidas. Pues para un día igual que se hace una intercesión propia cuando es un funeral, también puede haber una intercesión propia en un matrimonio, en un bautizo, pues por ejemplo, en un bautizo. Acuérdate también de estos niños que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Bueno, pues por ejemplo, o sea, es una intercesión particular porque en esa Eucaristía se celebra ese acontecimiento determinado. Eso también lo posibilita la Iglesia. Da esas facultades, ¿no?, esas posibilidades de que en momentos determinados, pues el sacerdote que preside pueda hacer una intercesión especial con motivo de ese matrimonio, con motivo de... Bueno. Y también hay intercesiones que están ligadas a las fiestas litúrgicas, que puede hacer uno, pues, por ejemplo, pues el día de la Navidad, y su octava. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santa o en el día santo en el que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo. Es decir, se ha incluido una intercesión con la evocación de lo que ese día celebra la Iglesia especialmente. Todo ello está conformando lo que se llama la plegaria eucarística, que va después, que se prolonga después de la consagración. El momento central, si queréis, ¿no?, pues es el momento de la consagración. Por eso ese es el momento en el que nos arrodillamos, y también con ese gesto de estar arrodillados, pues que después nos ponemos de pie en el momento de la aclamación, anunciamos tu muerte. Bien, pero con ese arrodillarnos hemos expresado también gráficamente que tenemos conciencia de que en toda esa plegaria eucarística hay un momento de especial intervención del Espíritu Santo, que es el de la consagración. Y luego, una vez estando ya Cristo ahí presente, es como si se dijese, bueno, ahora que está el Señor aquí, ahora que le tenemos encima del altar, ahora que le tenemos tan cerca, aprovechemos su presencia para pedir por las intercesiones, para interceder por vivos, por difuntos, etcétera, etcétera, por la Iglesia, por el Papa. O sea, aprovechemos ahora que está tan cerca de nosotros para que el poder de intercesión de Jesucristo lo asuma la Iglesia. Yo a veces a los monaguillos
Antes de salir al altar, les suelo decir, ¿no? Pues, oye, qué suerte tenéis, ¿no? Qué suerte tenemos de estar tan cerca de Jesús en el altar, en la celebración eucarística. Aprovechémoslo. Vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Que esa especie de privilegio que tenemos, les digo a los niños, ese privilegio que tenemos de estar tan cerca de Jesús, nos permita, pues, sacar todo el provecho de esa presencia de Jesús, que está ahí, Él intercede por nosotros, luego aprovechémoslo, bueno, pues apliquémoslo todos, ¿no? Porque eso que se le dice a un niño, al monaguillo que sale al altar, se le puede decir a cualquier fiel que está ahí presente. Aprovechemos esa presencia de Cristo ahí para hacer esas oraciones de intercesión. Somos mendigos y, como es lógico, pues lo que hacemos es pedir, porque nos sabemos necesitados de la gracia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.